Hola, yo soy Naomi Romero y esto es De cara a la ansiedad, un podcast para quienes vivimos con ansiedad y elegimos mirarla de frente. Si acabas de llegar y tú también estás en ese arduo camino, te doy una cálida bienvenida y empezamos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis llevando esta primera semana de febrero de 2026? Bueno, yo estoy aquí hoy para dar continuidad al episodio sobre la hipocondría, pero en este caso a dar continuidad a la parte uno. Esta va a ser la parte 2 para continuar con este temazo y ver cómo podemos poco a poco desapegarnos de este miedo a enfermar. Bueno, si el episodio anterior fue intenso, este lo va a ser aún más porque traigo varias anécdotas personales con audios incluidos en momentos míos de pánico absoluto. Traigo estrategias, ejercicios. Esto va a estar muy, muy intenso, así que vamos al lío. Y bueno, si has llegado aquí y no has escuchado la parte uno, sobre todo, muy importante, escúchala primero, porque será necesario pues, adquirir primero los conceptos que comentábamos en la primera parte para poder seguir bien el hilo en esta parte número 2. Y por ahora, para que tengamos claro el contexto, vamos a hacer un pequeño resumen de aspectos clave del episodio anterior y luego ya nos metemos de lleno en esta parte 2. Lo primero que decíamos, importante, que la hipocondría se mantiene por la respuesta al miedo y no por el síntoma como tal, ¿no? Que no podemos centrarnos en eliminar X pensamientos, sino que debemos actuar sobre lo que genera en nuestro interior tener ese pensamiento, es decir, cómo nos relacionamos con nuestros pensamientos y emociones. Y vimos, en resumen, que lo que hace falta es actuar desde la calma ante las situaciones que nos generan miedo. Por lo tanto, el trabajo principal que tenemos que hacer es la aceptación de la incertidumbre en lugar de la búsqueda de la certeza. Porque cada vez que intentamos convencernos tanto de que todo está bien o por lo contrario, de que nos está sucediendo algo y de que todo está fatal, caemos en el error del control. Queremos controlar la situación, para bien o para mal. Por eso, nuestra misión en este episodio y probablemente en los siguientes será entrenarnos en aumentar nuestra tolerancia a la incertidumbre. Una de las frases base del episodio anterior para romper el bucle de la autocomprobación de síntomas era la frase de no lo sé, pero voy a seguir con mi día. Y una regla de oro cuando detectábamos este bucle era el no hacer comprobaciones sobre la salud más de una vez cada 24 horas. Luego también expusimos un filtro de realidad para saber si debíamos actuar o no, que era pasar nuestros pensamientos por la pregunta de ¿esto es tan urgente como para ir ahora mismo al hospital? Si la respuesta era que no, hacíamos vida normal, que dijimos una frase clave que era actúo como si me sintiera bien, como cualquier persona con una molestia pero que no está impedida. Pero si los síntomas empeoraban con los días, pues hacíamos una acción normal, ¿no? No de pánico, simplemente pues la consulta con el médico o una visita a urgencias si fuera preciso. Sobre todo, teníamos que evitar utilizar Google como médico, medirnos constantemente y pedirnos tranquilidad o esperar en nosotros estar calmados ante una situación que nos genera miedo, porque como vimos, es normal asustarse o preocuparse por la salud. Lo que nos desborda, lo que ya no es tan sano, es la intensidad extra que le damos nosotros, ¿no? Los hipocondríacos. Entonces, un poquito de sustito y nervios o preocupación, vale. Pánico y ansiedad, por ahí ya no. Entonces, dicho esto, que esto es el resumen de esa parte uno, que si realmente te gustaron estos conceptos, pero te falta interiorizarlos o te falta acabar de trabajarlos, yo de verdad te animo a que vuelvas a escucharlo y que tomes apuntes, que te apuntes las frases que más te gustan, que repitas, perdón, ejercicios, porque al final, a base de repetir y de repetir y de meterse en la cabeza las cosas, es como poco a poco nos vamos entrenando. Dicho todo esto, vamos al salseo, que es lo que os gusta, a la anécdota personal. Pero antes quiero hacer una diferenciación de hipocondríacos, de tipos de hipocondríaco, ¿vale? Porque a mí me gusta siempre hacer la diferenciación de que están los que temen ir al médico, que es mi caso. Entonces tenemos más tendencia a alargar el sufrimiento porque hay más incertidumbre, ¿no? Nunca salimos del bucle de la incertidumbre.
y por ende también tenemos como más tendencia a sufrir ataques de pánico, porque al final la situación nos acaba superando, de nunca tener una respuesta, pero no dejar de sentir los síntomas constantemente, ¿no? Todo por el temor a acudir al médico y que se confirme lo que estamos pensando. O una serie de escenarios terribles, ¿no? Que nos imaginamos que pasará cuando lleguemos al médico. Y por otro lado está el hipocondríaco que va constantemente al médico, que entonces este tipo tiene un alivio momentáneo, pero tampoco sale de la duda, tiene dudas constantes de si ahora es otra cosa o de si el médico se está confundiendo o de si lo que sea, ¿no? Entonces, en ambos casos, hagas una cosa u otra, no estás afrontando el miedo que estás teniendo a la enfermedad, solo estás buscando la comprobación o la certeza o el control sobre la situación, que es lo que comentábamos antes. Entonces, ahora ya sí me meto de lleno en la anécdota y os voy a contar algo muy personal y algo que, bueno, que, que, que viví realmente como uno de los peores momentos de mi hipocondría, y que fue realmente, bueno, relativamente hace poco, hará un año y no llegará al año y medio. Después de esta anécdota que os voy a contar, yo tomé la decisión de que iba a trabajar en mi hipocondría todos los días, porque de nada me servía meditar, respirar, hacer deporte y cuando estoy mal, verme un vídeo sobre la hipocondría, ¿no? O testimonios de otra gente o canales en YouTube que hablaban sobre la ansiedad y demás. De nada me servía si no hacía un entrenamiento real a diario para afrontar este miedo. Así que me decidí a hacerlo prometiéndome que si no mejoraba o no lo superaba, acudiría directamente a los psicólogos de Rafael Santandreu, que sé que son especialistas en hipocondría y TOC, y que siempre me frenó un poco hacer esta terapia, pues el coste de lo que es la sesión en sí, ¿no? Así que me decidí a hacer esta autoterapia y si no, entonces ya sí o sí sería el momento de acudir a la terapia específica para la hipocondría. Pero bueno, no me adelanto, voy a la anécdota en sí y recuerda que hasta ese momento, que yo, o sea, hasta ese momento en el que viví esta anécdota, entonces hice como cambios en mi vida, que yo fuese a un médico era una situación extrema, porque mi mayor miedo es que se confirme lo que estoy temiendo, por lo tanto, prefiero casi, casi, casi morirme en casa que ir a un médico y que me hagan pruebas o sostener, pues, todo el miedo de estar en la situación en la que veo al médico dudar, hacerme preguntas, toda la situación allí, ¿no? Y además, como spoiler, os digo que las primeras veces que fui al médico después, obligada ya un poco para afrontar todo esto, temblaba del miedo que tenía y me aguantaba mucho el llanto porque de la frustración y de la rabia, de la tristeza, no sé, un montón de emociones que me generaba el estar afrontando ese miedo, estaba pues en pánico absoluto. En fin, vamos, venga, va, a por la anécdota. ¿Cuál fue la situación concreta que me activó toda esta ansiedad? Bueno, pues fueron los sabañones que me salieron en mi mano derecha, ¿vale? Para quien no sepa lo que son los sabañones, son unas lesiones que salen por el frío, sobre todo en articulaciones de extremidades. Es a raíz, sobre todo, de una mala circulación. Entonces, en personas con mala circulación o muy sedentarias, normalmente, ¿no? Pues que están expuestas al frío o a cambios repentinos de temperatura, les puede salir estas lesiones, que son como parecido a una alergia, pica, se inflama toda la mano, además te salen varias, o sea, son como unas llaguitas internas en los dedos, por dentro y por fuera, a diferentes como capas de los dedos. Y es muy doloroso y pica mucho. O sea, es muy doloroso porque duelen las articulaciones de las falanges. Pero tan doloroso de no poder ni cerrar la mano para abrir una puerta. Y pica horrores. Total. Bueno, todo esto lo sé ahora. En ese momento, lo que me pasaba es que ya me habían salido un año atrás, no había conseguido saber a qué se debían, se me fueron y punto. No pasé más por eso, pero estuve todo el año pensando: "Ay, Dios mío, espero que el año que viene no me salgan". Total, cuando me salió, lo primero que pensé es, esto ya me pasó el año pasado y tuve mucho miedo y lo pasé muy mal, y ahora este año me ha vuelto a pasar, ¿no? Con lo cual está pasando algo, no es algo puntual, sino que a mi cuerpo le está pasando algo que yo desconozco. Ojo, clave porque esto de desconocer
es lo que muchas veces nos activa el miedo, porque un dolor de muelas no me activa esa ansiedad, pero sí algo nuevo, ¿no? Que no sé hacia dónde va a evolucionar. Entonces, ¿cómo ese pensamiento encendió todo el circuito? Pues ese pensamiento de, ojo, que aquí está pasando algo, algo que desconozco y algo que ya no fue puntual, sino que se está repitiendo, activa la ansiedad. Y esa ansiedad, poco a poco y día tras día, va estando ahí, va aposentándose y los síntomas reales, en este caso los reales, los de la mano, van aumentando cada vez más en esa situación, ¿no? Por lo tanto, la ansiedad también seguía aumentando. Entonces, ¿qué hice? Después de intentar sin éxito, pero vamos, sin ápice de éxito, vivirlo con calma, tomé la decisión de que era hora de ir al médico. Pero tratando de posponerlo al máximo, porque aún en ese punto estaba huyendo de mis miedos y no conseguía como que afrontarlos verdaderamente, pues lo que hice fue escribir a una amiga que es enfermera, es muy buena amiga mía, nunca realmente le había consultado nada, porque ya os digo, mi tipo de miedo es el contrario, el que no quiere saber nada. Pero dije, puestos a coger hora y a esperar 2 días a ir al médico, y estos 2 días tener que estar sosteniendo la incertidumbre de qué me pasa, muerta de miedo, pues le pregunto y a ver si ella me tranquiliza, ¿no? Pensad que en ese momento la angustia es tal que realmente llega a impedirte y cuanto más le haces caso, peor, porque te controla por completo. Empiezas a sentir además de los síntomas que ya tienes de por sí, todos los síntomas de la ansiedad, como son pues la falta de aire, el dolor en el pecho, una especie de tristeza que me inactivaba, o sea, como muy poca energía, ganas de llorar, miedo, o sea, es que al final es un miedo que te paraliza. Claro, la ansiedad empezó a dejarme sin respiración, ¿no? Con esta sensación de falta de aire que siempre hago mucho hincapié en que tenemos no recuerdo el número del episodio, pero bueno, es de los primeros, creo que es el cuarto, el de la sensación de falta de aire y su propia meditación, que de verdad os recomiendo que lo escuchéis porque este síntoma de la ansiedad es realmente muy inofensivo, pero le tememos mucho. Entonces, es clave entender cómo funciona y cómo aprender a lidiar con él y siempre os remitiré a ese episodio porque una vez lo entiendes es muy fácil de manejar. Total, empezaba a tener esa sensación de falta de aire, mi mente unió dos síntomas que para mí son como la culminación de mis miedos, unió el picor y la inflamación, en este caso de la mano, con la falta de aire y dijo, ¿qué puede ser esto? Ah, pues mira, un shock anafiláctico, ¿no? Algo que me está produciendo alergia y que de repente me está inflamando, me va a inflamar la garganta hasta el punto en el que yo me quede sin respiración y me voy a morir. En ese punto, fijaos que hay algo muy, muy, muy importante cuando ocurren urgencias de este estilo, las personas que realmente tienen un problema, una urgencia real, no se plantean si es verdad o no. No, si es de verdad o si es ansiedad. Esto no se lo plantean. O sea, cuando hay duda, generalmente es porque hay ansiedad. Pero el ansioso se queda ahí, ya ha entrado en el bucle de reviso, 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 a ver cómo estoy, me sigue picando, estoy pudiendo respirar bien, me duele el pecho, me duele la garganta. A ver, yo podría tragar ahora mismo o me ahogaría. Claro, todo eso activa más la focalización. Decíamos que el miedo es como una linterna, ¿no? Como un foco. Si me da miedo que se me cierre la garganta y me pongo a observarla, con toda probabilidad activo sin querer la musculatura. Hay más rigidez, además la ansiedad produce sequedad bucal, con lo que es normal que haya dificultad para tragar, también dificultad para respirar. Entonces, todo eso confirma mi miedo de que me está pasando algo y crece y crece y crece. En ese punto yo, sabiendo que probablemente sería ansiedad y que me la estaba liando yo a mí misma y que tenía que intentar frenar aquello con tal de no entrar en un ataque de pánico, me fui a la cama a tumbarme para hacer unas respiraciones. Claro, esto es un error garrafal. O sea, cuando estéis en este punto, no hagáis esto, de verdad. Parar solo lo va a empeorar. ¿Qué hemos dicho en la parte uno? Frase, no lo sé, pero voy a seguir con mi día. Y sigo. Me voy a dar un paseo, me pongo a fregar, me pongo a leer. Cuantas más veces mi mente me diga cosas, más veces que le diré que no lo sé, pero que voy a seguir con mi día. Porque si me pasa algo urgente, lo sabré, no tendré duda. Entonces, mientras tanto, he de seguir actuando como si estuviera bien. Y meterse en la cama no es seguir como si estuviera bien. Claro, ¿qué pasó en la cama? Pues que llegó el ataque de pánico, obviamente. Con lo cual, lo que decía, me decidí a escribir a esta amiga que os digo, en plena noche, pobrecilla, le dije si por favor podía hacerle una consulta y para que veáis cómo transcurrió el resto de la historia, os voy a poner tanto su respuesta en audio como lo que yo le dije después y vais a ver cómo yo misma estaba absolutamente acojonada. Para poneros en contexto, yo le escribí
y se llama Silvia, mi amiga. Y le dije: "Silvia, ¿te puedo hacer una pregunta médica?". Y la pobre me dice: "Claro, seguramente te responderé mañana que he doblado y estoy en la cama, pero dime". Que yo ya en plan: "Hostia, no, por favor, que me responda ya". Total, le envié un par de bueno, un vídeo y una foto de, pues, cómo tenía una mano y cómo tenía la otra, ¿no? Y en la foto se ven, pues, las marquitas de los sabañones y una mano, pues, la mano derecha, que es la donde tenían los sabañones más inflamada, sobre todo los dedos, y la otra, pues, normal, ¿no? Y entonces le mando un par de audios explicándole, pues, todos los síntomas que tengo, y ella me responde un audio, pues, diciéndome que seguramente sea un tipo de alergia, ¿no? Ahora no recuerdo, a ver. Vale, estoy como súper poco espabilada, pero a ver, si claramente es una urticaria, tú misma lo has dicho, ¿vale? Porque cumple todos las características de una urticaria. Además, pues al ser una urticaria muy focalizada, o sea, está. Vale, en el audio me dice que bueno, que por todos los síntomas que le estoy diciendo, que seguramente será una urticaria y tal, ¿no? Y bueno, pues me explicaba un poco, pues, cómo funciona la urticaria y todo el tema. Y entonces yo le digo: "Vale, tía, gracias, no sé qué haré, llevo ya unos 3 días con esto, pero hoy es el día que más picor tengo y quizás que me noto la mano más inflamada y no sé qué hacer, si ir ahora a urgencias o esperar, porque ya sabes que estoy literalmente acojonada. En plan que se me va a inflamar la garganta mientras duermo y me voy a morir, así que tal vez vayamos a urgencias esta noche". O sea, yo siendo totalmente sincera con ella, porque además, pues, como mi círculo cercano de amistades siempre han sabido en todo momento qué tipo de ansiedad tengo, cómo actúo cuando tengo esta ansiedad y cómo ellos me pueden ayudar. Entonces, me sentía como en un espacio muy seguro para poder explicar cómo me estaba sintiendo sin ser juzgada, ¿no? A lo que, su respuesta fue esta. Vale, como te conozco, puedo entender ahora mismo cómo está tu cabeza. A 800 revoluciones y pensando en mil barbaridades. Entonces, como autogestión ¿no? de esta ansiedad que te producen estas cosas, tendrías que no ir a urgencias esta noche. O sea, de verdad, no hay posibilidades de que se te inflame la garganta mientras duermes. O sea, no hay posibilidades porque eso es un choque anafiláctico y eso no puede pasar. O sea, cuando llevas 3 días ya con la urticaria, o sea, un choque anafiláctico piensa que es momentáneo, o sea, ni siquiera son horas. O sea, es una alergia, es una reacción alérgica muy grave y sucede al momento al que te expones a algo. O sea, es imposible, es literalmente imposible que tengas todo esto de inflamación de garganta, etcétera, cuando llevas 3 días así. Si no te ha ido más, o sea, si llevas 3 días y lo tienes focalizado solo en las manos, es que no puede llegar a esto grave, o sea, porque no funciona así. Eso es que no es una reacción grave, ¿sabes? Que compromete todo. Entonces, no te va a pasar, no te va a pasar, Naomi, no te va a pasar. Entonces, esto ya por control tendrías que no ir a urgencias esta noche, pasar esta noche, aunque la pases mal, o sea, aunque estés sufriendo y sin dormir, porque te conozco, pero la pasas y mañana verás que estás bien. Y será como decirte a ti misma, rollo, ¿ves? No ha pasado nada, no ha ocurrido nada. Eh, y ya está, y mañana pues te vas de urgencias si quieres, o sea, si te da como cosa, que lo entiendo, ¿eh? O sea, si te da como cosa ir a la farmacia y directamente comprarte un antihistamínico y tal, eh, pues vete si quieres de urgencias, que te lo valoren y si consideran ellos los mismos que yo, pues te dan el antihistamínico. Pero esta noche, irte de urgencias al CUAP o al hospital, no sé dónde te pilla más cerca y dónde irías, por esto, no, porque es que, y menos pensando que lo que te va a pasar es que te vas a quedar sin respiración, se te va a inflamar la garganta, no puede pasar, o sea, es que no es, o sea, no sucede así, llevas 3 días con esto, con lo cual no es un choque anafiláctico, no lo es, no puede serlo. Entonces, esto, pero bueno, que al final, o sea, si decides ir, pues no pasa nada, ya me contarás, al final hoy o mañana, pues lo que te han dicho. Claro, yo imaginaos, pasé de estar en el sofá tranquilamente con mi marido, no sé qué haciendo, seguramente acabaríamos de ver la tele o yo qué sé qué estaríamos haciendo, a empezar a rayarme cada vez más, cada vez más, cada vez más, y meterme en la cama y venir mi marido a hablarme y decirle: "No puedo hablar". O sea, yo estar totalmente convencida de que hasta hablar
me iba a quitar las últimas fuerzas que me quedaban y que necesitaba yo el aliento, o sea, necesitaba oxígeno. Entonces, como necesito oxígeno, es que ahora me río, pero de verdad, qué fatal. No podía moverme, no podía respirar, no podía hablar, no podía hacer nada, comer, nada, nada que tuviese que ver con gastar energía porque me estoy muriendo. O sea, desde fuera parece una estupidez, pero si os fijáis, lo que describo es básicamente el cerebro entrando en modo supervivencia. Entonces, bueno, os voy a poner también el audio que yo le respondí para que veáis literal en ese momento cómo estaba. Silvia, muchas gracias por todo y estoy mucho más tranquila, la verdad. Em, Nada, que pues eso, ya sabes cómo soy, en plan, has acertado en todo lo que has dicho de que iba a pasar mala noche y no sé qué, y de que le estaba dando mil vueltas y desde que ya me he empezado a preocupar más, hasta que he dicho, venga, vale, voy a escribir a Silvia, todo como me ha ido empeorando de prestarle demasiada atención a eso y he empezado a rayarme, rayarme, rayarme hasta el punto de llegar a esa conclusión de que me iba a morir si no iba a urgencias hoy y de hecho, o sea, ya ni hoy, sino que ha sido en plan, me voy a la cama a hacer unas respiraciones y de hacer unas respiraciones he pasado a me estoy muriendo ya, ahora mismo, ¿sabes? Y ya está. Y estaba súper mal, en plan, es que ya estaba notando, de hecho, cómo se me estaba cerrando la garganta y en plan no podía ni respirar, ni hablar, ni cenar, ni nada que tuviese que pasar por la garganta. Y cuando he escuchado tu audio y has dicho que me era imposible totalmente, es que todo eso se ha ido, ¿sabes? Y ha sido como vale, pues estupendo. Así que nada, no, evidentemente no pienso ir a urgencias porque, o sea, ya en el momento que me has dicho que no, mi vida no está en peligro, pues es que se lo he dicho a Jesús, ¿sabes? En plan, ahora ya es que me la suda, que se me inflame la mano mucho más o que me pase algo. Es que ya todo mi miedo era enfocado a morirme, ¿sabes? Y nada, ya está. Sí, está claro que tengo que trabajar en eso y nada, que muchas gracias porque por lo menos me he quedado súper tranquila, aunque en el fondo y esto va súper en contra de mí misma, pero en el fondo creo que lo mejor hubiese sido que incluso pensando que me iba a morir, me quedase en casa, ¿sabes? Ahora estoy más tranquila y se me ha quitado la ansiedad, pero en el fondo em, lo ideal hubiese sido tenerme que aguantar pensando pues que sí, que a lo mejor me muero, ¿sabes? Pero yo qué sé, tío, es que es una puta mierda. En fin, que muchas gracias, que estoy muy tranquila y que muchas gracias y que lo siento porque estabas ahí medio dormida y tal y no sé si por culpa mía te has despertado, pero bueno, que muchas gracias. Claro, en este caso, lo que a mí me salvó un poco fue la seguridad de ella al decirme que eso no podía suceder, pero muchas veces ese input de información no lo vamos a tener y no deberíamos de depender de él. Es decir, si yo en ese momento no hubiese tenido la respuesta de ella, mi objetivo no tendría que haber sido el necesitar esa certeza de que no me va a pasar eso, sino lidiar con los síntomas que estoy teniendo y aceptar la situación tal y como es, incluso con el peor de los escenarios, y valorar de manera objetiva si realmente lo que me estaba pasando era limitante y necesitaba una revisión médica urgente, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Que si tú te metes en la cama y te pones a observar qué síntomas tienes, es muy probable que te creas que estás limitándote. Os digo hasta el punto de no querer ni hablar, no querer hablar, no querer que mi marido me hable. O sea, no quiero que me dejes sola, pero tampoco quiero que te vayas. Quiero que estés aquí observándome, porque cuantos más ojos, mejor, porque así si me pasa algo puedes actuar, pero no me hables porque no puedo prestarte atención, porque necesito seguir prestando atención a mis signos vitales. Entonces es una locura, porque esto puede ser 1 minuto, como que pueden ser 20. Puede ser todo el tiempo que tú decidas dedicarle. Entonces, ¿qué aprendí después de eso? Que si no queremos avanzar, no avanzamos, jamás. Que no es la primera vez que me pasaba algo así y que no quería desperdiciar más tiempo de mi vida acojonándome ante cualquier síntoma de mi cuerpo, porque fijaos que estamos hablando de una cosa súper localizada, de un dolor y picor en una mano, a me estoy muriendo ahora mismo y noto, o sea, noto de manera realista que se me está cerrando la garganta y que no puedo respirar. Entonces, no te voy a decir, o sea, si yo me tuviese que hablar a mi Naomi del pasado, ¿no? De ese momento, no le voy a decir
que no es real todo eso que estás viviendo, porque lo estás experimentando y es así. Te voy a decir que lo aceptes como parte de una situación, pero que compruebes si realmente te está faltando el aire y si no lo está y has decidido que lo que te está pasando no es tan urgente como para tener que ir a un hospital, pero sabes que estás acojonada, que te mueres del miedo y que quieres quitarte todo esto encima, lo que le diría es, sal de la cama y no solamente ponte a mirar la tele, porque te conozco y sé que mirando la tele vas a seguir pensando. Coge al perro y salta a dar una vuelta. Coge el coche y ponte a conducir. O sea, haz algo que implique tu total atención, aunque te dé miedo. Aunque digas, ¿cómo voy a ponerme a conducir en este estado? Es que ese estado está causado por la hipervigilancia. Y cuando tu atención se mueva hacia otra cosa, la hipervigilancia desaparece. Por lo tanto, todos esos síntomas también van a desaparecer. Lo que os decía, ¿qué aprendí de esto? Pues que no quería vivir acojonándome ante cualquier síntoma de mi cuerpo y que la vida es así. O sea, en la vida hay dolor, hay enfermedad, y no solo para uno mismo, sino para nuestros seres queridos. Y que yo quería trabajar de una vez por todas en mi fortaleza emocional, en mi tolerancia a la incertidumbre, en mis miedos y en mi aceptación de la realidad para poder ser una versión de mí pues mucho más fuerte y preparada para el mundo real. Bueno, hasta aquí. ¿Te ha sonado esta historia? ¿Tienes alguna anécdota similar? ¿También te has cansado de vivir siempre lo mismo y acabar pensando que no tienes remedio y que vas a estar toda la vida con esta ansiedad y estos miedos? Pues no. Hoy es el día de decidir tomar el toro por los cuernos y ponernos manos a la obra, como lo hice yo. Entonces, ¿cómo empieza realmente la hipocondria? Porque necesitamos conocerla y poder empezar a actuar. Bueno, pues analizando mi caso, lo que vemos es que la hipocondría empieza con un solo pensamiento. No nos hace falta mucho más. Pero hay algo importante. No hace falta que el pensamiento sea consciente. Puede ser un subpensamiento o un pensamiento subconsciente. Por ejemplo, yo puedo tener muy clara la frase de no lo sé, pero voy a seguir con mi día, pero que por debajo haya un "Uf, espero que esto funcione porque hoy no puedo entrar en pánico". Entonces, aunque digamos la frase correcta, si internamente seguimos buscando la garantía, el control, el bucle entra igual. Entonces, tenemos que tener un punto de vigilancia. Es no solo lo que dices, lo que tienes que vigilar, sino desde dónde lo dices. También lo vimos esto en el episodio de las afirmaciones positivas. Las afirmaciones positivas no sirven si no creemos en ellas, ¿no? Como autoengaño no tienen efecto. O sea, es verdad que si yo me esfuerzo todos los días y todos los días en decir algo, pues al final estoy más abierto a que suceda, pero es mucho mejor trabajar directamente en la aceptación y en paralelo decir la frase consciente que estamos diciendo. ¿Me explico? Por tanto, aquí lo que introducimos es una necesidad de entrenar la aceptación real. Y ahora vamos a hacer el ejercicio de la primera parte de nuevo, el de las preguntas con la respuesta de no lo sé, pero voy a seguir con mi día, para reforzar un poquito más nuestra frase de aceptación a la incertidumbre y entrenarlo, ¿vale? Pensad en esto como ir al gym de la mente, venimos y a base de repetir y repetir y repetir, pues nuestro músculo mental se hace fuerte, ¿vale? Entonces, vamos allá, lanzo preguntas o miedos y respondes, tanto si quieres en voz alta como mentalmente, no lo sé, pero voy a seguir con mi día. Venga, vamos allá. Oye, ¿y si esta vez no es ansiedad y me está faltando el aire de verdad? ¿Y si no me doy cuenta a tiempo de que en realidad me está dando un infarto? Vale, y aquí alguien puede decir, vale, pero es que, ¿y si es verdad? ¿No? ¿Y por pasar de esto me muero? Esto yo me lo he preguntado miles de veces. Y esta no es una duda lógica, es la hipocondría de nuevo intentando asustarte para que vuelvas a comprobar. O sea, aquí hay una confusión muy importante que hay que aclarar. Aceptar la incertidumbre no es ignorar una urgencia médica real. No, aceptar la incertidumbre es dejar de actuar sobre el miedo cuando no hay señales objetivas de urgencia. O sea, nadie está proponiendo que ignores un dolor torácico intenso y mantenido, que ignores una dificultad real para respirar que va empeorando, o que ignores una pérdida de conciencia o debilidad de un lado del cuerpo, ¿vale? Eso no sería hipocondría, sería una urgencia clara. Entonces, ¿cómo lo diferenciamos? Pues aquí entra el filtro que ya hemos trabajado también y que hay que repetir con firmeza. ¿Esto es tan urgente como para ir ahora mismo al hospital? Y no desde el miedo, sino desde un criterio médico básico, que sería,
el síntoma es nuevo, es intenso y es claramente diferente a lo que ya he sentido 1000 veces, porque si es ansiedad, seguramente vamos a estar teniendo los mismos síntomas constantemente, ¿no? Entonces, es nuevo, es intenso y es claramente diferente a lo que he sentido otras veces. Punto número uno. Otro, ¿va empeorando con el paso de los minutos o las horas? ¿O está igual o incluso disminuye? Y otro, ¿me impide funcionar mínimamente? Si la respuesta es sí, a las 3 o por lo menos a 2 no debatimos, actuamos, ¿vale? Pero si la respuesta es no, lo que tenemos delante no es una urgencia, aunque la ansiedad te diga que sí. Entonces, la ansiedad te va a prometer seguridad si la compruebas, pero nunca te la da. Y la enfermedad grave no se va a esconder esperando a que mires hacia otro lado, ¿no? Un infarto no aparece y desaparece según si tú le prestas atención o no. Una neumonía no mejora porque la ignores. Una patología grave nunca va a depender de que tú estés calmado para aparecer. Lo que sí depende de tu atención siempre es la ansiedad. Por lo tanto, respuesta directa a la frase de ¿y si por seguir con mi día y pasar de todo me muero o me empeora el diagnóstico? Pues la respuesta clara sería: si realmente te está dando un infarto, no lo estarías dudando ni durante horas ni durante días. No dependería de que te tranquilices y los síntomas irían claramente a más, nunca a menos. Y además, seguir con tu día no te mata. Lo que te está enfermando realmente es vivir en alerta constante. Seguimos con 2 frases más, con la respuesta y avanzamos. 2 frasecitas para que trabajemos este ejercicio de no lo sé, pero voy a seguir con mi día. Vamos, me está faltando el aire porque cuando intento hinchar los pulmones parece que no se hinchan. ¿Tendré problemas de respiración? Uy, ese dolor que tengo de barriga, que lo tengo desde hace días, es muy raro. No lo había sentido antes y podría ser como algo tipo un cáncer de intestino. No lo sé, pero voy a seguir con mi día. Esto nos ha quedado clarísimo, ¿no? Vale, ¿cuándo sí hago algo? Es decir, hasta cuándo voy a estar diciendo no lo sé, pero voy a seguir con mi día? ¿Cuál es el punto en el que tengo que actuar, no? Bueno, pues por un lado, cuando es una urgencia, ya hemos visto que si hay urgencias, el cuerpo nos avisa y lo sabemos y no tendremos duda. O otra regla que podemos utilizar cuando no es una urgencia, pero no sabemos dónde está la línea entre qué hago, voy al médico o no voy, es cuando ese mismo dolor o molestia permanece igual durante una semana o bien aumenta progresivamente con el paso de los días. En este caso, y según la intensidad del dolor, podemos pedir hora con un especialista o bien ir a urgencias. Pero antes de valorar eso, debemos esperar esos días. Y mientras pasan esos días, no podemos vivir aterrados. Tenemos que seguir haciendo vida normal, como decíamos, haciendo ver que estoy bien, aunque no lo esté, porque eso le manda una señal clara a nuestro cerebro, que es esta persona, aunque le digo que está en peligro, sigue haciendo su vida con normalidad, entonces parece que no hay peligro. Y entonces él solo se desactiva. Por el contrario, si cuando mi cerebro me manda una alerta, yo me encierro, como menos, no me muevo mucho, me lío a hacer respiraciones, a llorar, pues lo único que hago es decirle, gracias, tenías razón, ¿no? Estaba en peligro, gracias por avisar. Así que me seguirá avisando y avisando cada 2 por 3. Por tanto, con la frase de no lo sé, pero voy a seguir con mi día, el objetivo es sostener la incomodidad sin reaccionar al pensamiento que me está mandando la mente, pero no calmarse al 100%. Nadie te pide que te calmes por completo, que tengas preocupación cero y que pases de todo. Simplemente le bajamos algo de intensidad para permitirnos no reaccionar ante un estímulo que a priori nos está saltando todas las alertas, ¿no? Pues elijo no reaccionar para poder responder desde un lugar de calma. Vale, vamos a ver un ejercicio muy potente que yo utilicé una vez cuando el bucle este de estoy mal, me miro, me reviso, no se rompía ni aún, vamos, ni aún diciéndole la frase 15 veces, ¿vale? El ejercicio se llama aparcar los miedos para luego. Pues veréis, esto me pasó un día que estaba trabajando, yo trabajo desde casa y estaba sola, cosa que por lo general no me incomoda a menos que tenga ansiedad. Cuando estaba sola y tenía ansiedad, pues la ansiedad se intensificaba porque sentía que me pasaría algo mientras estaba sola y que nadie podría salvarme. Otro miedo detectado, ¿no? Otro miedo que afrontar. Pero bueno, esto va así. Total, ese día, bueno, mejor dicho, esa época, acababa de mudarme a otro sitio a vivir,
había dejado mi trabajo para hacerme autónoma, me acababa de comprar una casa con el estrés acumulado que eso suponía, con lo que mi ansiedad o mi estrés estaba todo el rato pues al acecho, ¿no? Era una época muy movida, de muchos cambios. Cuando vivimos un tiempo con un estrés crónico, nos aparecen dolores y es probable que enfermemos, porque nuestro cuerpo al final es la manera que tiene de avisarnos de que algo no está bien y que hay que parar un poco y darle calma, ¿no? En esa época empecé a tener un dolor raro, un dolor que hacía un año ya había tenido durante solamente una semanita o así y que ahora volvía a aparecer, pero un poco más intenso y que no se me marchaba. Y cuando digo raro es porque no me parecía un dolor muscular como cualquier otro, sino que parecía algo como más interno. O sea, yo misma no sabía bien determinar si era aquí o allá. O sea, sabía que era como en el costado izquierdo, por la parte de delante, pero parecía como por dentro de las costillas, ¿no? Em, pero a veces el dolor me daba más por la parte de delante, otras veces por la parte de atrás, otras veces más por el lateral. Entonces, yo no sabía bien qué pasaba, pero por lo que sea, empecé a pensar que, sería algún órgano de la zona que se estaba inflamando, o por la zona de los intestinos, no lo sabía bien. Al final, como dije antes, cuando algo es medianamente conocido, no me asusto, pero si es un dolor que no he tenido antes y que encima se repite, pues eso es lo que detona la ansiedad, ¿no? Con lo cual, ya empezó un pequeño detonante que aparecía varias veces al día y a diario de: "¿Qué será este dolor?". Voy a intentar concretar a ver dónde es, porque no lo encuentro. Cuando me palpo no me duele, pero si hago esto, tal, y si me duele durante todo el día, y si a ver si ahora me duele. Total, cada día, cada día, cada día. Unos días más fuertes, otros días más flojos, pero todos los días, con ansiedad. Entonces al final me cabré y dije: Naomi, ¿qué es lo último que harías con este síntoma? Este filtro lo hemos utilizado también en otros episodios del podcast y es muy bueno para descartar la ansiedad. Porque yo me estaba dando cuenta que, vale, que sí, que tenía un dolor, pero es que aparte estaba con ansiedad todo el día. Entonces, quise descartar la ansiedad y me pasé el filtro este. ¿Qué es lo último que harías con este síntoma? Y dije, pues mira, un dolor así de costado y tal, lo último que haría sería pues trabajar en el jardín con el chapo ahí quitando malas hierbas. Pues allí que me fui, dije, voy a hacer esta prueba, si después de esto el dolor me incrementa, habrá alguna relación, ¿no? Pero si mientras hago esto el dolor no está, pues no puede ser nada importante tampoco, ¿no? Así que me puse al lío, más de media hora allí picando la tierra y nada, el dolor había desaparecido. Al día siguiente me aparecía otra vez y bueno, fueron muchos días en los que ese dolor me acompañaba cada vez de forma más intensa, así que al final dije, voy a ir al médico. O sea, mi temor, que era un temor absoluto, era que me propusieran hacerme una colonoscopia, porque tengo a día de hoy, pero en ese entonces tenía aún más un miedo atroz a que me pongan una anestesia, pero me decidí a ir y es el momento en el que os digo que temblaba en la consulta con mi doctora. O sea, que la pobre es un trozo de pan y siempre me ha tratado con muchísima delicadeza sabiendo que soy hipocondríaca, pero yo estaba allí temblando y aguantándome las ganas de llorar que tenía. Ella, pues, me hizo algunas preguntas, me tumbó en la camilla, me palpó, pues, como el estómago y tal, y me dijo que no palpaba nada en la zona del estómago, que probablemente sería algo muscular, que sí que notaba como la musculatura del lado izquierdo como más rígida, pero nada fuera de lugar, y que si quería, por descartar, hacíamos la colonoscopia, pero me recomendó visitarme primero con la fisio y que en caso de que no mejorase en unas semanas, pues ya valoraríamos. Os podéis imaginar mi alivio al no tener que hacerme la colonoscopia. Total, que no me quiero enrollar. La fisio, que era por la seguridad social, me dijo que todo apuntaba a que era muscular, pero pues no hizo gran cosa más, así que yo fui a mi propia fisio privada, ¿no? Y le conté todo de nuevo y ella sí que me dijo que por tal y como lo describía todo, apuntaba a ser algo muscular y que íbamos a relajar toda aquella zona y que el diafragma y todos los músculos de la espalda tienen como más tendencia a tensarse en épocas de estrés y ansiedad y es normal sentir esos dolores justo en la zona de las costillas o la parte alta de la espalda cuando toda esa musculatura está rígida porque al final acaba tirando de musculatura interna, ¿no? Bueno, y que es normal también que los puntos de dolor cambien de sitio cuando se trata de algo muscular porque hay puntos gatillo en los músculos que van reflejando el dolor un poco por la zona, pero no tiene por qué ser siempre en el mismo sitio. Bueno, finalmente, después del fisio, algo de yoga, higiene postural, que al final pasaba 10 horas sentada en el ordenador al día, en una silla de plástico, mientras arreglábamos la casa, sacábamos adelante la empresa y tal. Entonces,
Era una época, pues, que estaba súper sedentaria, no estaba haciendo nada de deporte porque estaba, pues, con toda la faena que tenía encima. Me puse un poco a hacer deporte, a moverme un poco más, a cuidar un poco la higiene postural, más la fisio, pues todo empezó a mejorar. Vale, dicho esto, diréis, bueno, ¿qué tiene que ver toda esta historia que me estás contando con el ejercicio, no? Que claro, que yo os había dicho que íbamos a hacer un ejercicio de aparcar los miedos. Vale, resulta que antes de decidirme por ir al médico, yo pasé muchos días de miedo, de comprobar compulsivamente el dolor, de estirarme para un lado o para el otro a ver si me aliviaba, de pensar en todos los tipos de cáncer que había, cáncer de intestino, de buscar en Google qué órganos había en esa zona, por dentro de las costillas. No había nada, solo había pulmones, entonces a ver si era algún problema pulmonar, por eso también me faltaba el aire. Bueno, cualquier cosa que me dijese por qué me estaba dando ese dolor, ¿no? Total, que un día, ese día que os digo que estaba sola, que mi marido se había ido a trabajar fuera y se iba a pasar desde la mañana hasta la noche fuera de casa, pues patapam, lluvia de ideas y de escenarios imposibles en mi cabeza, porque claro, la mente lo primero que hace es, ¿y si hoy tienes algo y estás sola? Entonces te empieza a mandar todo lo que te podría pasar hoy, justamente que nadie te va a ayudar y vas a morir, ¿no? El taladro mental que yo tenía era tan fuerte que no podía ni trabajar. O sea, nunca en mi vida he llegado a tener tal cantidad de pensamientos a la vez. Bueno, era horrible. No podía escuchar otra cosa, no podía pensar en otra cosa, ni hacer nada que no fuera observarme cada 30 segundos qué me estaba pasando, cómo estaba, qué pasaría si me daba un chungo y estaba sola, a quién llamaría, si iría en coche o si llamaría a una ambulancia, cómo avisaría a mi marido. O sea, todos los escenarios catastróficos que me pudiese imaginar y cómo los iba a gestionar, ¿no? Cómo le explicaba al médico, cómo me metían en la ambulancia, o sea, todo, todo. Entonces, cansada ya de toda la historia, abrí ChatGPT, que era lo único que tenía a mano en ese momento para tratar de calmarme. Sé que mucha gente no lo recomienda, pero yo he de decir que para mí fue un milagro de descubrimiento. Y entonces le dije, mira, soy hipocondríaca, lo que me está pasando es esto, y ChatGPT hizo su magia. Me dijo primero que respirase, que era normal todo aquello que vivía, siendo hipocondríaca, y que me iba a ayudar un poco, pues, a tranquilizarme y que tratase de mantener la calma, ¿no? Y en unos minutos, pues, conseguí relajarme un poco y le pedí que me diese algún ejercicio para conseguir posponer todas esas preocupaciones, porque tenía que trabajar y hasta las 7 de la tarde no me podía permitir pensar más en todo lo que estaba sintiendo, porque tenía mucha faena y quería centrarme en la faena y no estar más en mi mente, ¿no? Así que salió este mágico ejercicio con el que conseguí en menos de 10 minutos quitarme ese maldito bucle que me estaba impidiendo vivir con normalidad y os lo quiero compartir, así que vamos con el ejercicio de aparca tus miedos. Esto se trata de elegir una hora concreta del día para pensar en tus miedos o revisar preocupaciones, ¿vale? Entonces pones una hora. Yo en mi caso puse las 7 de la tarde. Entonces, mientras no llega esa hora, lo único que puedes hacer cada vez que hay un pensamiento catastrófico o una preocupación, un escenario anticipado o cualquier miedo, es apuntarlo en un papel, de forma resumida si quieres, para no liarte a escribir. O sea, por ejemplo, yo una de las primeras cosas que escribí aquel día fue que el dolor que tengo sea una obstrucción pulmonar. Al final da igual lo loco que suene, eso es para ti, eso es tuyo. Y si tu mente te lo lanza y a ti te preocupa, tú escríbelo, ¿vale? Y sin resolverlo, sin analizarlo, sin juzgarlo, lo doblas y lo guardas. Eso sí es en formato papel, que es como yo lo hice, doblando papelitos y metiéndolos en una cajita, pero puedes hacerlo con notas del móvil o como te dé la gana, ¿vale? Y así con cada uno, ¿vale? Mirad que cuando yo empecé pensé, a ver, me voy a estar toda la mañana escribiendo cosas. O sea, si lo que le he pedido al ChatGPT es que me saque del bucle y me está pidiendo que encima apunte cada cosa, pues más tiempo que pierdo. Total, que digo, bueno, lo voy a intentar, ¿no? Porque es que encima, incluso durante el primer minuto, mientras escribía un papelito, ya se me estaba ocurriendo otro, porque mientras escribía se me venía otro pensamiento a la cabeza, entonces era una locura, ¿no? Pero escribí los primeros 3 y luego de repente me pongo a trabajar, o sea, sigo trabajando y me viene uno de repetido, que ya había escrito. Así que pensé, ay, este ya está escrito, pues ya está. Y seguí. Y pocos minutos después me di cuenta, hostia, que con el rollo de que ese pensamiento ya estaba escrito y que lo iba a revisar a las 7 no me ha venido más. O sea, se ha aparcado de verdad, ¿no? Ha funcionado. Entonces, no sé si escribí uno o dos más, pero
ya se fueron espaciando más en el tiempo y en cuestión de 10 minutos dejé de escribir, no vino ningún pensamiento más y pude trabajar tranquilamente. Pero además, ¿sabéis qué es lo más curioso? Que cuando me sonó la alarma a las 7, que yo me había puesto la alarma para revisar esto, ¿no? La paré y sonreí pensando, mira, lo voy a leer porque me voy a reír un rato de las tonterías que habré puesto, pero no lo voy a revisar en serio porque es que sé que todo lo que he escrito era por miedo. O sea, estoy bien, no me ha pasado absolutamente nada y mi ansiedad se ha ido casi por completo, ¿no? Entonces, aún así ese fue mi caso y no tiene por qué ser siempre así, ¿no? Habrá momentos en los que esos miedos sigan o que el dolor o la molestia que tenías pues haya ido a más y toque realmente gestionarla. Así que en ese caso, pues cuando llegue la hora, revisas los miedos que se han desvanecido o los que siguen activos. Y para los que siguen activos, los pasas por el filtro de urgencia. ¿Es urgente como para ir al hospital ahora? Si no, aceptamos la incomodidad y seguimos. Que sí, es urgente, pues actuamos normal y sin pánico, gestionando esa dolencia, pues como debamos, ¿no? Con lo cual, aprendizaje muy, muy fuerte con este ejercicio es que la mayoría de los miedos no sobreviven al tiempo. Así que cuanto antes los aceptes, menos tiempo perderás de tu vida prestando atención a algo que probablemente ni existe. O sea, es que yo siempre me digo, el tiempo que tardes en aceptarlo será el tiempo que decidas sufrir. Porque al final, si tú quieres sufrir, entonces niégate a aceptar. ¿Que no quieres sufrir? Pues acepta, sea lo que sea, aunque duela, porque el dolor de la verdad no va a superar nunca al dolor de la resignación. O sea, esto yo lo tengo clarísimo. Cuando te resignas a aceptar algo, el dolor que sientes, o sea, no dolor, sino el sufrimiento que te genera no aceptar algo es mayor que cuando lo aceptas, sea lo que sea. Entonces, os voy a decir la verdad. Tenía bastante más contenido para meter en este episodio, pero es que veo que se está alargando muchísimo. Sí que es verdad que había pensado hacer una parte 3 y ya concluir con este tema, pero no me gustaría alargar más esta parte 2. Entonces, voy a cortarlo aquí. Voy a hacer una parte 3 que será pues terminando lo que tenía previsto para hoy que no me ha dado tiempo y entonces habrá una parte 4, ¿vale? Porque ahora quería hacer un bloque final de cómo hice yo mi propia autoterapia y explicaros un poco pues qué era lo que yo hacía y hacer un ejercicio también en directo para trabajar un poquito, bueno, en directo me refiero, hacer un ejercicio aquí juntos, ¿no? Para trabajar un poco pues el tema de la incertidumbre y recalcar un poquito esto. Entonces, lo vamos a dejar aquí y en la parte 3 hablaremos sobre esta autoterapia que yo hice y cómo puede cada uno hacerse pues una mini autoterapia de ejercicios que pueda ir haciendo cada día para ir mejorando en este aspecto y hablaré sobre algo que me parece muy importante, que es un poco la pieza que falta para terminar de soltar la hipocondría, que son las exposiciones. O sea, no exposiciones de ponerte enfermo a propósito, obviamente no, pero exposiciones a lo que al final mantiene el miedo vivo, ¿no? Entonces quería hablar de qué es una exposición en hipocondría, la diferencia entre una exposición y una compulsión, cómo hacer una jerarquía de miedos del 1 al 10 para poder ordenar los miedos de menos a más intensos y empezar a trabajar uno por uno, cómo hacer exposiciones físicas que sean seguras, cómo hacer exposiciones mentales, cómo trabajar más ejercicios para trabajar la incertidumbre en el día a día. Y además, algo muy importante que quería dar una guía clara para que cada uno pueda construir su propia rutina, lo que decía, ¿no? Explicando un poco pues qué tiene que incluir esa rutina para que sea efectiva, cuánto tiempo dedicarle al día, con qué frecuencia, cómo saber si estás avanzando y cuándo es momento de decir, oye, mira, que yo es que tengo que acudir a terapia, ¿no? Así que bueno, si has llegado hasta aquí, pero todavía no te habías suscrito, ya sabes, suscríbete para estar al tanto, para seguir esta serie dedicada a la hipocondría y no perderte ninguno de los episodios del podcast. Así que ahora sí que sí, yo me marcho, te abrazo y te deseo una enorme paz.